a nuestro queridísimo Oriol, que el día de hoy, por supuesto, en Ser y Salud, nos va a estar hablando un tema muy interesante para todas ustedes, también mamás o futuras mamás que van a tener a sus bebés. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, doctorcito Oriol? ¿Cómo están, corazones? Muy bien. Guapas, vamos a hablar al aire de un tema, o vamos a tratar varios aspectos de un tema que es la repercusión que tiene las radiaciones o los rayos X durante el embarazo, que siempre hay muchas dudas al respecto. Tabú. Y vamos a hablar, y tabús también, vamos a hablar también de algunas intoxicaciones, sobre todo por mercurio y por plomo, que también tienen que ver mucho con el embarazo y con la concepción. Empezando por los rayos X, vamos a decir que hay muchos prejuicios al respecto. ¿Por qué? Porque piensan que ya cuando una mujer está embarazada, para nada se puede hacer un rayos X porque va a tener repercusión sobre el embrión o el feto. Y hay que decir al aire que no es tan así. Para que haya una repercusión, que las repercusiones negativas en el feto, en el embrión, van desde el aborto hasta el parto pretérmino. Sobre todo se demostró cuando Hiroshima y Nagasaki, y también cuando la explosión o explotó la planta nuclear en Chernóbil, algunas mujeres que estaban embarazadas, que si recibían por encima de 500 miligray de radiaciones, entonces sí había una repercusión absoluta sobre el embrión y el feto. Ya para que haya un retardo mental severo tiene que ser por encima de 1000, pero siempre en los que hacemos medicina tratamos que nunca haya una repercusión mayor a 50, de forma tal que no se afecte el embrión y el feto. ¿Por qué? Porque sí, el retardo mental y todo lo que mencionamos sí puede ocurrir, además de las malformaciones, si hay una exposición prolongada y mantenida a las radiaciones. Entonces, dicho esto, vamos a decir primero que lo más importante es en el binomio madre-feto, ni que las películas, quién escoge la madre-feto, pues no, la madre es primaria, la fábrica es lo primero, y si hay necesidad absoluta de hacer una radiología, pues la vamos a hacer. Tan sencillo como que la vamos a hacer. No, si es necesario. Vamos a evitarla a toda costa y otra razón que tenemos que decir es que vamos a evitar la exposición de las radiaciones a la parte del abdomen. O sea, hay delantales que contienen plomo que protegen 100% para que no lleguen las radiaciones. En el caso de las radiografías que tengan que ver con la boca, hay que decir que no hay ni que pedirle permiso al ginecólogo, la pueden hacer las que sean necesarias, porque no van a dar muchas radiaciones. Ahora bien, ¿cuándo hay que preocuparse? Hay que preocuparse cuando los rayos X van a incidir sobre la parte de la pelvis y el abdomen, ahí sí. Y si es estrictamente necesario, lo que más se acerca a 50 miligray es el tránsito intestinal. Hay un rayo X que se llama así tránsito intestinal, ahí sí es el que más radiaciones puede dar. Ahora, cuando es de cráneo, cuando es de tórax, cuando es incluso una pelvis simple, además nosotros los ginecólogos hacemos pelvimetría para medir si hay buen paso a través, si no hay una desproporción cefalopélvica, pues en este caso se pueden hacer sin ningún temor. Claro, reitero y lo digo al aire, es imprescindible que se haga cuando es estrictamente necesario, porque la angustia que le crea a la mujer es muy grande. Entonces nosotros tenemos que tratar al ser como una unidad psicosocial y hay que tratar de evitar no crearle ansiedad ni a la familia ni a la mujer. Es más la angustia, pero si es necesario, lo hacemos. Y acuérdense que también disponemos de otros medios con diagnóstico, como es el ultrasonido, que muchas de las cosas las podemos diagnosticar a través de un ultrasonido. Por ejemplo, cuando pensamos en una litiasis renal, a veces la podemos ver con un buen equipo de ultrasonido con alta resolución, podemos ver la dilatación de las cavidades pielocaliciales e incluso localizar dónde se encuentra esta litiasis, y a veces no es necesario hacer un abdomen simple o una urografía. Entonces, sí hay manera a veces de evitarlo a través del ultrasonido. Dicho esto, quiero pasar a algunas intoxicaciones, como lo habías dicho, como es en el caso del plomo. ¿Dónde nosotros podemos ver plomo? Porque es una pregunta que nos dicen. ¿Dónde? ¿Dónde? Las viejas pinturas, todas las viejas pinturas tienen plomo. Todos los que trabajan con cerámica están expuestos al plomo. Y hay mucha agua contaminada con plomo, sobre todo la que llega al grifo. Entonces hay que tener mucho cuidado de tomar esa agua si no se purifica. Hervir el agua
no excluye el plomo de la misma. Eso hay que decirlo al aire, porque bueno, yo hiervo el agua. No, eso no lo excluye. Entonces hay que tener muy en cuenta que el plomo primero puede repercutir incluso en los espermatozoides, disminuyendo la cantidad y movilidad de los mismos. Entonces muchas parejas infértiles, sería bueno medir los niveles de plomo en la pareja para, en algunos casos excepcionales, sobre todo aquellos que trabajaron con cerámica, aquellos que fueron pintores. ¿Y cómo nosotros lo evitamos? Pues es muy sencillo. Primero, saber no tomar el agua si no está purificada, porque cuando se purifica sí se elimina a través de los filtros el plomo. Tomar agua purificada es muy importante. Y lo otro es, si están pintando la casa, están quitando la pintura, están cambiando la pintura, tratar de no inhalarla o que no caiga esta en la comida, porque el plomo también se absorbe a través de las vías digestivas. O sea, lo podemos comer y por la piel es muy difícil que entre plomo. Entonces, en Cancún, que a veces hay inundaciones, que cuando los ciclones, que sea, hay que tener mucho cuidado, porque cuando caminamos por algunos lugares que estén inundados, eso por la piel, vuelvo a decir, no entra mucho plomo. Pero en esos momentos sí se puede contaminar el manto freático con plomo y hay que tenerlo muy en cuenta. Vuelvo a decir, las cacerolas antiguas contenían plomo, hay que evitar cocinar con estas cacerolas, como es lógico, porque es otra forma de adquirir el plomo. Mejor adiós y ya de cristal. Así mismo es, y el plomo se acumula y se guarda en los huesos, entonces es muy difícil Digamos, salir. ¿qué tipo de cacerola no tiene, por ejemplo, plomo? Las modernas ninguna, ya las modernas ninguna tienen. Son las antiguas, las que tenía tu abuelita. Esas que pensaban, que en Costa Rica las había también seguro. Mi mamá todavía tenía cacerolas de mi abuelita, qué bueno que me dice para Esa tienen plomo. O sartenes de esos. Sí, y cuando hablamos de mercurio, el plomo, igual que el mercurio, produce malformaciones fetales, produce poco desarrollo psicomotor en el bebé, o sea, puede dar fallas en el intelecto, lo mismo que puede suceder con el mercurio. Que el mercurio no es el de la barrita cuando tomamos, no estamos hablando de ese mercurio, estamos hablando del mercurio industrial, de ese que las fábricas y eso lanzan, que cuando llega este mercurio al agua, se convierte en metilmercurio, que este es el que le hace daño al organismo. ¿Y por dónde más lo vamos a adquirir? Pues a través de la comida. Este mercurio, los pescados grandes sobre todo, tiburón, caballa gigante, azulejo, mantulejo, todos estos pescados, que son los pescados grandes, que se comen a los más pequeñitos, y además las algas y todo lo demás, estos son los que están más contaminados con mercurio. Entonces hay que evitar en el embarazo el consumo de estos pescados. No se debe dejar de consumir pescado en el embarazo, pero los pescados pequeños, mero y todo lo demás, que se puede comer por lo menos 3 veces a la semana, por el omega 3 que tiene, y está demostrado que las madres que comen pescado, pequeños por supuesto, que no se contaminan por supuesto con el mercurio, hay que decir que tienen un mejor pronóstico en el embarazo, y el bebé incluso después del nacimiento va a tener un buen desarrollo psicomotor. O sea, no es dejar de comer pescado, hay que dejar de comer los pescados propensos a tener mercurio como tal. Por ejemplo, ahora que dices el tiburón, tal vez la aleta de tiburón, que es muy... Tiburón... No, como dices, sí, nada de lo que mencionamos se puede comer, y como sabemos, hay que pedir pescados pequeños. O sea, hay que pedir y que te lo muestren. Porque ahora tú puedes decir, a ver, muéstrame el pescado que me voy a comer, quiero verlo. A ver, y sobre todo, preferiblemente comerlo frito en los restaurantes. ¿Por qué? Porque te van a dar el tamaño del pescado. Porque si lo que tú pidas de pescado, ahí te van a mezclar lo que quieran y puedan. Eso es una verdad absoluta. Si te vas a embarazar o estás embarazada, hay que tener mucho cuidado al respecto. A ver, la población general, para tú tener los niveles muy altos, pues sí, tienes que estar comiendo mucho pescado, esto en cantidades industriales. Pero si te vas a embarazar, tomar estas medidas, por tu bien. Y también tiene que ver con la fertilidad, ojo. También repercute, como dije, en los espermatozoides. Perfecto, doctor. No, pues como dice, o sea, realmente no es que sea algo que no se debe de hacer, se debe de evitar, y sobre todo consultar en el momento si una persona está embarazada y va a tener algún tipo de radiografía, consultarlo siempre con el ginecólogo
no es algo que no se pueda, tal vez se evita, pero si es si es necesario, se puede hacer. Siempre nada. consúltelo con su ginecólogo, Claro, eso es necesario. A lo otro, ¿se miden los niveles de plomo? Sí. Se pueden medir en sangre los niveles de plomo, sí. Que lo normal es hay que tener cuanto menos mejor, pero el límite máximo serían 10 gramos por decilitro 10 gramos. en sangre. Entonces hay que evitar tenerlo, por supuesto, cuanto menos tengamos mejor. Y en el caso del mercurio se puede medir hasta en el cabello, pero las mediciones no son tan exactas. Perfecto. Lo ideal es no comer en pescado. Excelente. Ay, pues muchísimas gracias, gracias, doctor. qué Nosotros nos vamos importante, ya de verdad. rapidísimo a un corte comercial. Le agradecemos. Es mi deber. Nos vemos la próxima semana. Vamos a ver Guerra de Sexo. Va a estar bueno, Perfecto. va a estar bueno, va a estar Muchísimas bueno. gracias. Nos vamos rapidísimo a un corte comercial. No se despegue, este es su programa Super Manzana 21.